Muy bien. Muy buenos días, ya casi, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos unos cuantitos por aquí conectados, más o menos, sí, ya estamos ya bastante conectados, así que podríamos dar ya inicio al webinar de hoy. Simplemente comentarles un poquito el antecedente de, como siempre, del proyecto. Y a partir de ahí, pues ya iniciamos el asunto de hoy y la ponencia que nos compete. Comentarles, el evento de hoy, el webinar de hoy, está bajo el paraguas del proyecto de la Red CIDE. La Red CIDE, al final, es una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y está impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Esta Red CIDE, al final, lo que busca es disponer de una serie de oficinas en todas las islas de lo que es las Islas Canarias para que todas las islas tengan cobertura. Y esas oficinas, o en esas oficinas, mejor dicho, los técnicos y las técnicas que están en ellas, al final, digamos que ofrecen una serie de servicios, todos ellos gratuitos, en base a acompañamiento, asesoramiento de todo lo que tenga que ver con la innovación en las empresas. No importa el tamaño de la empresa, no importa el sector o actividad a la que se dedique esa empresa, que cualquiera de las oficinas de la red CIDE siempre estarán dispuestas a ofrecer ayuda, ya sea en información, ya sea en acompañamiento a proyectos o a ideas de proyectos, ya sea en la búsqueda de socios, proveedores e incluso en el asesoramiento en cuanto a presentar, digamos, ideas o proyectos a distintas subvenciones, ya sean regionales, ya sean a nivel europeo incluso. Simplemente, pues eso, animarles a participar en esta red. Cualquier consulta que puedan llegar a tener, les invito, al final les pasaré los contactos, aunque ya lo tienen todos los que se han realmente apuntados al webinar del día de hoy. Y cualquier cosita que tengan, pues les animo a que participen y consulten y pregunten todas aquellas dudas que les pueda surgir. En la Fundación Laboral de la Construcción de la provincia de Las Palmas, que es la que realmente organiza hoy este webinar, está la oficina de forma física, por lo tanto también pueden venir por aquí sin ningún tipo de problema y si lo prefieren, pues evidentemente podríamos tener cualquier tipo de reunión en otro formato, ya sea pues, por otros medios, vía telefónica o incluso online como este webinar. Bien, sin más, paso prácticamente ya a la ponencia, que es lo que nos importa realmente hoy. Veo que tiene un interés bastante alto. Seguramente a raíz de este webinar haremos algunas cositas, algunas otras actividades con respecto a inteligencia artificial, porque realmente tiene mucho interés y las empresas y los técnicos están mostrando mucho, digamos, mucho entusiasmo en cuanto a ello. Y para eso tenemos hoy, o contamos hoy, con un experto en la materia, en concreto es Agustí Jardí, es director de consultoría y formación en Apogea Consulting. Hola, Agustí. Hola, muy por aquí, buenas. ¿verdad? ¿Qué tal? Muy bien, por aquí andamos, con muchas ganas de poder compartir con vosotros estas píldoras o, digamos, estas oportunidades y estos retos que gracias a las nuevas tecnologías a día de hoy podemos disponer, ¿no? Para todos los agentes que trabajan en el sector de la construcción. Genial. Una cosita más a todos los asistentes que están hoy con nosotros. Cualquier tipo de duda que pueda surgir a lo largo de la ponencia del día de hoy, pueden ponerla mediante el chat de la propia plataforma en la que estamos hoy, que es Teams, y también lo pueden mandar a la dirección de correo electrónico que les voy a poner también en el chat ahora, que es la misma en la que han estado informándose todos estos días atrás sobre este evento y otros. Bien, Agustín, te voy a poner en primer plano ya para que des inicio. Y a partir de aquí, cualquier cosita, por aquí estoy en segundo plano. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. Confirmad que podéis ver la pantalla, es importante, si no mal andamos. Sí, se ve. Vale, pues nada, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis podido invitar al evento. A mí siempre me encanta y me apasiona a poder hablar de estas nuevas oportunidades que tenemos en el sector. Y nada, espero que os aporte valor y que, bueno, al final pues os podamos aportar
pistas, abrir puertas y, ¿no?, que en vuestra cabeza pueda hacer un clic sobre el increíble potencial que a día de hoy tenemos. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Digamos, todo esto de la inteligencia artificial que ahora mismo estamos viendo, nos han vendido humo, qué hay de verdad, qué no hay de verdad, hay mucho hype, va a pasar como ahora hará unos 25 años con las .com, que había una burbuja, que es Wall Street, ¿no? Es decir, oye, muy bien, ¿qué pasa con esto, no? Entonces, vamos a intentar dar respuesta en esta ponencia a estas preguntas que ahora vamos a lanzar, ¿no? Si nos venden humo, ¿no? ¿no? Luego, si esto viene de ahora, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que antes no existía? ¿Qué ha pasado? ¿Que aquí ha explotado todo hace un par de años? Oye, ¿se ha avanzado tanto, no? ¿Qué pasa aquí? Y luego, oye, muy bien, ¿no? Y con todo esto, ¿lo puedo aplicar en mi sector? En mi día a día, ¿no? Es decir, si yo estoy en el sector de la construcción, en cualquiera de las actividades, en cualquier parte del ciclo de vida, oye, ¿lo puedo usar, sí o no? ¿Qué beneficio le puedo sacar yo, no? Y si es así, muy bien, ¿en qué lo puedo utilizar, no? O sea, ¿en qué me puede ayudar, no? Pues básicamente lo que intentaremos hacer en esta charla, en este webinar de hoy, es dar respuestas a estas preguntas que estoy formulando, ¿no? Muy bien. Pues vamos a empezar a atacar ahora una de las primeras cuestiones, ¿no? Si esto viene de ahora o no. Pues bien, la verdad, esto no viene de ahora. Esto ya hace años que se está cocinando, ¿no? Y en la primera imagen que veis a la izquierda, pues, no, a mí me recuerda que me quedé, bueno, en esa época, hará casi 30 años, corría el año 95-96, cuando, después de un primer intento fallido, en un segundo intento, pues una computadora, Deep Blue, consiguió ganar a todo un campeón de ajedrez de la época, que era Garry Kasparov, ¿no? Además, yo me acuerdo de pequeño que el ajedrez salían las telenoticias, las míticas y épicas batallas entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov. Pues ese campeón que era Kasparov, finalmente una máquina consiguió ganarlo. Entonces, ahí empezaba a pasar algo, ¿no? Y luego, pues nada, en la parte derecha os muestro cierto electrodoméstico bastante conocido y ya forma parte del mobiliario habitual de muchas de nuestros hogares, ¿no? Que encima hablamos con ello, ¿no? O con ella, le pedimos, oye, ponme la alarma, ponme la radio, ponme un temporizador que si no se me va a quemar el pollo en el horno, etcétera, ¿no? Y nosotros con lenguaje natural hablamos, nos entiende y luego a partir de ahí nos proporciona las cosas que le pedimos, ¿no? Y claro, y esta misma compañía resulta que cuando llega a cierta fecha que nos inundan la publicidad de todos, ¿no? Que si el Black Friday y el Cyber Monday y que si luego el 11 del 11, vete a saber tú, coño, esta gente es que lo tiene todo preparado, ya sabe casi qué le vas a pedir y tienen todos los almacenes preparados. Y haces clic y te lo traen en menos de 24 horas, por lo menos aquí en la península, claro, es que la inteligencia artificial ya hace muchísimos años que se está trabajando, pero solo las grandes compañías realmente la desarrollaban y la utilizaban en su día a día para dar respuesta a su negocio, para mejorarlo, para ser más eficientes. Y la verdad, construir y entrenar un modelo de inteligencia artificial cuesta una pasta. Pero claro, aquí ha pasado algo, ¿no? Es decir, ¿cómo es que antes no costaba dinero? ¿Cómo es que antes yo no lo podía utilizar, pero ya existía? Pues realmente aquí ha pasado algo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que ha habido un desencadenante. Es decir, pasó un hecho y es lo siguiente, y es que en el año 97, ojo, a través de un paper que sacó Google, generó lo que es una nueva forma, ¿no?, de que las máquinas o las inteligencias artificiales empezaban a tener una mayor capacidad de autoaprendizaje. Con ello, lo que hicieron fue generar el modelo Transformer. Este modelo Transformer concebía una red neuronal con una nueva forma de aprender. Y a partir de aquí, digamos que
2 años antes, en el año 2015, se fundó OpenAI y que a partir de ese paper, lo que van desarrollando, sobre todo a partir de 2018, crearon lo que ahora se ha hecho mundialmente famoso, que es ChatGPT. Y GPT obedece a 3, digamos, siglas. Generative, generativo, Pre-train, entrenado, Transformer, ¿no? Pues ahora lo que estamos viviendo es la era del Transformer, esta nueva forma de autoaprendizaje de las inteligencias artificiales generativas. Y sí, es verdad, el hecho de que a finales del año 2022 se liberó o que el gran público pudo acceder a esta tecnología con tan solo un par de clics, generó un efecto democratizador. Es decir, estas tecnologías que antes solo estaban disponibles para las grandes corporaciones, empezó a poderse utilizar a nivel de público general. Y además, incluso, ¿no? Como curiosidad, si comparamos el número de nuevos miembros de ChatGPT, en solo 2 meses consiguió casi 500 millones de usuarios. Nunca antes ninguna plataforma había crecido tanto en tan poco tiempo. Y ahora además no solo tenemos a ChatGPT, sino que tenemos un montón, tenemos las de Google, las de Microsoft, tenemos unas que vienen de la China, etcétera. Y eso ha generado una ola de desarrollo, una ola de disponibilidad de estas tecnologías. De la misma forma que hará, pues, 40 años, pues un ordenador valía una pasta, 1.000.000 de pesetas de la época, y era poco accesible. Luego se abarató y todo el mundo pudo acceder a ese ordenador, ¿no? Y ahora mismo estamos en una posición en donde los agentes que trabajamos en el sector de la construcción, más allá de que tenemos disponible un ordenador a un precio razonable, también tenemos disponibles tecnología fantástica a precios razonables. Y esto ha sido, pues, a grandes rasgos, este efecto democratizador, y ahora lo que tenemos que hacer como miembros del sector de la construcción no es mirar al otro lado, sino que es utilizarlo para mejorar nuestra forma de trabajar. Ahora bien, nosotros aquí en el sector de la construcción, ¿no? Vamos a hacer ahora una síntesis del estado actual del arte, ¿no? Dentro de aquí podemos decir que existen una multitud de aplicaciones específicas, tanto de edificación como de infraestructura. Y ojo, además también en función de las necesidades y la parte del ciclo de vida. Y ya lo veremos. Y también es verdad que tenemos que empezar a entender de que hay que cambiar el chip, ¿no? Hasta ahora, podemos decir, en el sector de la construcción, básicamente trabajábamos con 3 o 4 herramientas. El Word, durante 25 o 30 años nos hemos pasado a trabajar básicamente con 3 herramientas. El Word, el Excel y un software de CAD, no digo marcas. Y con eso lo hacíamos todos. Informe, memorias, diseñábamos, hacíamos la medición, hacíamos la revisión, ¿no? Con 3 herramientas lo hago todo. Luego, pues bueno, resulta que ahora unos 10 años empezó a cuajar aquí en España una nueva forma de trabajar que le llamaban BIM. Bueno, y con el BIM resulta que ya para hacer los proyectos ya no es una herramienta que lo haga todo, sino que necesito varias herramientas, ¿no? Y ahí, pues bueno, empezó a muchos agentes les cuesta, oye, pues yo no me hagas cambiar, yo lo hacía todo con esta herramienta, ahora resulta que necesito una herramienta para modelar, otra para coordinar, otra para no sé qué, luego un visor, ¿no? O sea, estamos empezando a tener más herramientas, ¿no? Y eso hace que nos sintamos incómodos porque nos han empujado a salir fuera de la zona de confort. Pues señores, con lo de la inteligencia artificial, esto se ha multiplicado. Porque hay tantas herramientas, podemos decir, como problemas tenemos. Y aquí nosotros podemos hablar en primera persona desde Apogea, que en su momento, hará unos 5 años, empezamos a desarrollar en nuestro departamento de investigación y desarrollo posibles algoritmos para ayudar a los arquitectos en las etapas de diseño. Y ahí aprendimos de que cuando nosotros queremos utilizar la inteligencia artificial con un problema muy poco acotado, es decir, muy difuso, decirle a la máquina, oye, hazme la propuesta de distribución de superficies dentro de un proyecto, resulta que cuando el problema es tan complejo,
la máquina sí que te lo resuelve, pero tampoco ayuda mucho al humano. Es decir, oye, ¿para qué esto si resulta que ya lo hago sin esto, ¿no? Entonces, aquí podemos empezar a sacar una conclusión de este proceso de aprendizaje, y es que necesitamos acotar muy bien los problemas, necesitamos proporcionar información acotada para que luego nos dé el resultado óptimo. Claro, y al final, ¿qué pasa? Que no tenemos una única herramienta que lo hace todo. Imposible. Y cada vez vemos que en la evolución tecnológica tenemos más herramientas porque cada herramienta está diseñada y enfocada a resolver un problema. Esto nos puede generar una incomodidad, pero también es verdad que al final nosotros no lo hacemos todo, no somos supermanes, sino que, oye, pues en mi día a día yo tengo una responsabilidad y dentro de esta responsabilidad utilizaré una serie de engranajes y mecanismos para poder ser más eficientes a la hora de resolver la problemática. Y aquí veremos cómo pues, se están empezando a desarrollar aplicaciones muy interesantes para resolver estas problemáticas de nuestro día a día, ¿no? Y también es verdad de que muchas herramientas específicas del sector de la construcción que en su momento se han ido desarrollando no vienen de esta nueva era del modelo Transformer. Digamos que son aplicativos que podríamos llamar por inteligencia artificial, por redes neuronales, etcétera, pero que no tienen todavía este proceso propio de autoaprendizaje tan potente. Eso no quiere decir que la evolución es muy potente. Aquí iremos viendo pues, una serie de mecanismos y de posibilidades con estas nuevas herramientas, pero que también tenemos que entender la especificidad. A partir de aquí, claro, nosotros vamos a intentar decir, muy bien, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Es decir, muy bien, ahora vamos a ver este tipo de herramientas, este tipo de nuevos procesos, ¿no? Pero antes que nada, también nos debemos de preguntar, ¿no? Con lo que acabamos de decir, oye, pues si hay tantas herramientas, si hay tanta variedad, si hay tantas problemáticas a resolver, ¿no? También se nos puede generar ciertas dudas, ¿no? Más allá de, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Porque realmente, desde este punto de vista, primero, la inteligencia artificial nos está resolviendo nuestros problemas o resulta que nos está añadiendo nuevos retos por el hecho de que haya tantas nuevas herramientas, ¿no? Decir, oye, ¿qué me pasa aquí, no? Bueno, intentaremos desgranarlo. Y luego también, muy bien, resulta que esta IA ahora promete democratización, pero ¿estoy preparado para usarla? Es otra cosa, ¿no? Es decir, ¿tenemos la suficiente amplitud mental o amplitud de miras o enfoque correcto para decir, muy bien, voy a sacarle provecho? Porque aquí no es solo darle un clic al ratón, sino es entender, estar en el estado mental para entender cómo yo lo puedo aprovechar en mi día a día, ¿no? Es decir, tenemos que verlo como una oportunidad, tenemos que verlo como un reto que podemos conseguir, pero sobre todo lo tenemos que ver como lo que es. Porque al final, nosotros en nuestro día a día, lo que tenemos son una serie de tareas y de procesos que segurísimo que podemos mejorar, ¿no? La utilización de estas nuevas tecnologías nos permite acelerar el diseño, nuestras capacidades de gestión, nuestra capacidad de construcción, de seguimiento, ¿no? De planificación. Es decir, es como que cada uno de nosotros ahora dispone de un ejército de trabajadores y nosotros, como responsables, tenemos que aprender a mandar bien a esos trabajadores y también tenemos que aprender bien a revisar el trabajo de estos trabajadores. Y por eso podemos decir que la inteligencia artificial nos empodera, es un habilitador y que está enfocada a resolver nuestros problemas. Sí que muchas veces cuando la gente dice, oye, quiero implementar IA, digo, sí, muy bien, pero ¿para qué? ¿Porque está de moda? ¿O porque resulta que tú conscientemente sabes que tienes una serie de problemas y que gracias a esta tecnología le podemos dar solución a estos problemas, ¿no? Tenemos que verlo desde este punto de vista, cómo nosotros podemos utilizarla para resolver los problemas. No utilizar por utilizar, sino entender que esto es una herramienta, que esto nos debe facilitar nuestro día a día. Así pues, ahora vamos a mostrar las diferentes problemáticas que nosotros a día de hoy tenemos en nuestro día a día y cómo, utilizando las nuevas tecnologías, esta inteligencia artificial, le podemos dar solución, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar ahora a decir, muy bien, tengo que empezar a hacer proyectos, ¿no? Y en nuestro sector, pues tanto de edificación como infraestructura, ¿no? Tenemos que empezar a consultar la información de contexto, ¿no? Y sabemos que existen la información GIS en geoportales, ¿no?
Pues un problema muy habitual es que tardamos mucho tiempo en ir a los geoportales, en descargar la información, en prepararla, geoprocesarla, etcétera. Pues a día de hoy empezamos a tener soluciones que nosotros directamente hacemos una consulta con lenguaje natural y decimos, oye, si estoy en Las Palmas, ¿me puedes decir las zonas verdes que hay en Las Palmas? ¿O me puedes decir los edificios que tengan una altura mayor de 30 metros? Pues automáticamente hacemos la consulta y la máquina es capaz de entenderla, de ir a buscar la información y encima proporcionarlas, ¿no? Y con esto nos ahorramos un montón de pasos y un montón de tiempo para conseguir el mismo resultado. Así que poder resolver el problema del tiempo que tardamos en conseguir esa información. Otro de los problemas habituales es que nosotros en el sector, ¿no? Antes de decidir si vamos a invertir o no, ¿no? Esto desde el punto de vista de un promotor o desde el punto de vista de un arquitecto que a su vez es contratado por un promotor, que le dice, oye, tenemos que ver si nosotros nos vale la pena o no realizar una promoción o realizar cualquier tipo de construcción en una zona determinada, ¿no? Y aquí pues es de las etapas más importantes del proyecto, es decir, que nosotros tenemos que decidir si es viable o no el proyecto para buscar financiación, para ir a hablar con los bancos, para ver, ¿no? Desde el punto de vista normativo, pues existen ya herramientas que están especializadas en el hecho de ayudar a los agentes en determinar la viabilidad o no de un proyecto. Es decir, teniendo en cuenta la normativa, teniendo en cuenta la parcela, teniendo en cuenta las posibilidades, desde este punto de vista, oye, ¿cuántas viviendas puedo hacer? ¿O cuánta superficie de metros cuadrados puedo hacer a nivel de un parking, a nivel de un hotel, ¿no? A nivel de oficinas, ¿no? Y a partir de aquí, la herramienta lo que hace es un montón de análisis sobre posibilidades para que nos dé la máxima información posible con el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que estamos en las etapas iniciales. Y a partir de aquí, pues una persona con más información, con más estudios, ¿no? Sobre el estado de viabilidad de esa promoción, puede tomar siempre una mejor decisión si lo comparamos con lo que le costaba anteriormente hacerlo, ¿no? Es decir, analizar la viabilidad de un proyecto. Ahora, con estas tecnologías, podemos realizar análisis de viabilidad con mucho menos tiempo y además con mejor información ya basada en datos, ¿no? Y aquí nos puede ayudar un montón. Luego, pues otro problema a lo que los compañeros arquitectos a veces se enfrentan, ¿no? Es, oye, muy bien, teniendo ya la parcela, el proyecto viable, ¿no? Oye, pues tengo que empezar a generar propuestas de diseño, de distribución, ¿no? Y a veces, pues, oye, puede decirle a la máquina, mira, tengo este recinto, tengo estas 4 o 8 paredes y dentro de estas 4 o 8 paredes, oye, empieza a realizarme propuestas de distribución. Luego veré si te compro alguna o no te compro ninguna, no lo sé, pero a lo mejor yo en ese momento estoy un poco encallado y no sé cómo empezar a meterle mano, pues la herramienta te ayuda. A lo mejor no le compras ninguna propuesta, pero esas propuestas que te ha dado a un arquitecto le pueden ayudar a generar la suya propia. Es decir, aquí al final se trata de iterar, se trata de utilizar este potencial, ¿no? Esta comunicación de cerebro, persona y máquina, ¿no? Que podamos establecer, oye, pues mira, la mejor forma es esta, tengo otra propuesta, etcétera, ¿no? Y esto tiene un valor incalculable y lo tenemos que aprovechar. Y una vez tenemos nuestra idea, ¿no? Claro, en el sector, pues resulta que cuando queremos plasmar la idea, la queremos presentar a nuestro cliente, pues invertimos horas y horas en presentarlas, ¿no? Es decir, oye, pues a día de hoy implica, ¿no?, realizar un modelo 3D, luego realizar la configuración de texturas, luego hacer unos renders que valen una pasta y luego incluso hacer un vídeo que también vale una pasta, ¿no? Es decir, oye, pues son procesos, ¿no?, con unos engranajes muy claros, con unos pasos muy costosos. Pues resulta que ahora todos estos procesos que actualmente estamos utilizando les podemos dar una vuelta. Y a lo mejor con un engranaje ya lo hacemos, ¿no? Es decir, oye, nosotros tenemos la capacidad de hoy de hablar con una máquina, decirle, oye, pues quiero un diseño que vaya por ahí y a partir de ahí nos genera ya una propuesta, ¿no? Y nosotros
aquí podemos ser mucho más rápido. ¿Y esto qué nos implica? Que somos más rápidos generando esta presentación y encima que a nuestro cliente le podemos preparar más presentaciones, con lo que al final nos estaremos acercando más a él, ¿no? Y con menos tiempo y menos esfuerzo podremos conseguir no los mismos resultados, sino mejores resultados, ¿no? Y aquí es esto, ¿no? Que el problema de pasar tantas horas lo podemos empezar a solucionar más, ¿no? Incluso, pues oye, una misma propuesta, dame diferentes formatos, etcétera, ¿no? O también, a partir de diferentes imágenes, diferentes propuestas, yo puedo hacer vídeos a día de hoy. Esto era impensable hará 6 meses. Y ahora es increíble lo rápido que avanza, ¿no? Y cómo yo puedo aprovechar todo esto para hacer vídeos. Incluso, ya no solo es decir, oye, yo desde un boceto puedo pasar a un render y luego desde este boceto a render puedo pasar a un vídeo. O incluso en compañeros que se dedican al interiorismo pueden ir a ver su proyecto, dónde está el proyecto, hacen fotos del estado actual y a partir de esas fotos del estado actual empezar a hacer las iteraciones de diseño, qué estilo quedará, cómo quedará y luego hacer un vídeo. Es increíble cómo a día de hoy podemos replantearnos estos procesos, ¿no? Gracias a que tenemos estas herramientas y estas nuevas capacidades que antes parecían ciencia ficción y ya no lo son. Lo tenemos a 2 clics de distancia. Y luego, muy bien, vamos a decir que vamos a hacer este proyecto, ¿no? Y este proyecto pues ya lo hemos validado, lo hemos encajado, lo hemos planificado, ya tenemos la idea. Y ahora, pues, ¿qué pasa? Que con el empoderamiento de las herramientas BIM, que a día de hoy pues ya tenemos disponibles, pues uno de los habituales puntos de dolor de las herramientas BIM era que pasamos muchas horas, ¿no? Generando la documentación. Es decir, oye, por ejemplo, es un ejemplo de Revit. Yo ahora empiezo a hacer mi diseño, pues oye, pues normalmente un 30 o 40% del tiempo se te va en tener que generar documentación. Es decir, yo genero modelos 3D, muy bien, pero claro, a partir de estos modelos 3D que genero, yo tengo que generar unos planos. ¿Por qué? Porque a mí me piden planos, a mí me pagan por plano como arquitecto, ¿no? Y a mí cuando voy al ayuntamiento la licencia me la piden ahí, ¿no? Pues aquí, pues el ejemplo de que, oye, yo incluso utilizando lenguaje natural le puedo decir a la máquina, oye, hazme estos planos de estas plantas, genérame con este cajetín y encima me puedes realizar etiquetas o hazme acotaciones, ¿no? Es decir, aquí también ya empieza a haber otro contexto que es que utilizando el lenguaje natural estamos empezando a sustituir los clics del ratón, ¿no? Y empezando a comunicarnos con las máquinas de otra forma. Esto nos permite ser más certeros, ser más eficientes, ir más rápido, pero también nos implica empezar a entender cómo yo tengo que hablar con la máquina para sacarle el máximo provecho a la máquina, ¿no? Y esto es un ejemplo. Y así conseguimos ser más eficientes en el momento de generar la documentación, los planos de mi proyecto, ¿no? O incluso otras capacidades que son que a día de hoy pues muchos activos se tienen que digitalizar en 3D, partiendo de planos o incluso en proyectos donde se trata de reformas, pues bien, todavía implica mucho esfuerzo que a partir de planos existentes o a partir de CAD, sea CAD o PDFs, yo tengo que levantar el modelo, etcétera, ¿no? Pues bien, ahora mismo pues nosotros ya tenemos la capacidad de que yo en una máquina como ahora mismo Revit le inserto un conjunto de planos y a partir de este conjunto de planos y unas directrices que yo le marco, automáticamente me puede levantar modelos 3D. Y esto también implica un gran ahorro de tiempo y de dinero, como no, porque van a la par en el momento de realizar este tipo de modelos. O también pues, en temas de realizar detalles, de dibujos, realizar acotaciones más precisas, pues la máquina nos ayuda. Es decir, si alguien de vosotros trabaja en BIM, pues ve que a veces hace una sección. Claro, nadie ha modelado estos elementos porque es un nivel de detalle brutal y claro, luego dicen que tienes que sacar los planos del modelo BIM y tienes que modelar estos elementos, se te van las horas y el tiempo y el dinero. Pues bien, la máquina dice, no, mira, hazme una sección, voy a hacer una sección tipo de aquí, oye, ¿me puedes ayudar a rellenar con grafismos esta sección con lenguaje natural? Y te lo hace, ¿no? Y acotaciones increíbles. Otro de los problemas, ¿no? Siguiendo estas fases del ciclo de vida, ¿no? Pues muy bien, una vez tenemos ya el proyecto diseñado, tenemos que realizar las mediciones, ¿no? Pues muy bien, aquí tenemos ya otra grandísima capacidad
que nos permite resolver el problema, el tiempo que tardamos en generar mediciones. Y además empiezan a haber tecnologías muy potentes que, por un lado, nosotros si le facilitamos nuestros archivos planos a la máquina en CAD o en PDF, la máquina es capaz de reconocer de forma visual las texturas, te lee la escala y a partir de aquí te empieza a dar las mediciones, ¿no? A nivel de áreas, a nivel de puertas, te las contabiliza, a nivel de ventanas, a nivel de tipos de muros, etcétera. Ni más ni menos, ¿no? Y aquí, pues, oye, estas largas horas haciendo polilíneas y apuntando en el programa de presupuestos o en una hoja de Excel, pues empiezan a disminuir, ¿no? Y nos permite, en este caso, ser más efectivos. Y ahora también empieza a haber la comparación, es decir, hay también herramientas donde si yo, en vez de facilitarle esos planos, le facilito un modelo BIM, automáticamente la máquina reconoce los elementos, saca las geometrías y me lo, digamos, transmite a líneas de medición. E incluso cuando los usuarios no son muy, digamos, diestros en el momento de tener que generar las exportaciones a los formatos abiertos, lo que llamamos OpenBIM, resulta que si un elemento, por ejemplo, un elemento viga, el usuario no lo ha puesto como viga, que a veces pasa, la máquina interpreta de que por la posición que tiene el edificio eso es una viga y que cuando realiza la extracción de los datos de la geometría, el output lo va a dar al apartado de vigas, asumiendo de que el usuario se va a equivocar, ¿no? Es decir, y esto aquí sí que podemos ver esta comparación. Si yo en vez de utilizar CAD utilizo BIM, utilizando la máquina, la capacidad que tiene la máquina de ir más rápido, de ser más precisa cuando utilizo BIM, no tiene comparación que cuando utilizamos el CAD, a pesar de que esto, oye, ya nos permite reducir mucho el tiempo, ¿no? Y aquí es cuando podemos decir que cuando yo a una máquina de este tipo, cuando yo a las inteligencias artificiales generativas le doy información estructurada del sector de la construcción de mi proyecto a través de utilizar formatos BIM, soy mucho más eficiente si lo comparo cuando no lo uso, incluso utilizando inteligencias artificiales, en este caso alimentadas por planos. Y esto ya empezamos a ver que nos empodera. Información en BIM estructurada, formatos abiertos e IA empiezan a hacer un contexto perfecto para vectorizar nuestra eficiencia en nuestro día a día. Luego, ¿no? Otra de las problemáticas, lo que me pasa en mis visitas de obra, en mi día a día, ¿no? ¿Cuántos de vosotros pues habéis visto la evolución? Antes íbamos con cámaras, no me atrevo a decir digitales, pero yo todavía he ido a obras con mi cámara de carrete, con el Advanced Photo System, que tenías que ir a revelar. Luego empezaron a venir las cámaras digitales, las del móvil no iban muy bien y luego empezamos a ir con las del móvil. Da igual, hacíamos la foto, antes la escaneábamos, luego ya teníamos en digital, pero siempre lo mismo, hago la foto, me voy al despacho, en el despacho tengo que ponerla, abrirla en mi Word, hacer el informe, colocar la foto, luego pasarlo a PDF y luego enviarlo por correo electrónico, ¿no? Pero no deja de ser un proceso largo y tedioso. Pues ahora resulta que yo puedo ser mucho más eficiente. ¿Y cómo? Pues mirad, aquí tenemos diferentes tecnologías que nos pueden ayudar. Una tecnología puntera es el hecho de que yo me voy de visita de obra en mi casco y encima del casco me coloco con una ventosilla una cámara. Esa cámara me hace fotos panorámicas de 360 grados y además es capaz de levantarme la nube de puntos. Yo, a medida que voy paseando día a día, semana a semana, visita tras visita de obra, la cámara me hace todo el recordatorio y cada vez que voy me procesa la información. Y al final, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer visitas al portal donde se ha ido incorporando toda la información histórica, puedo ver el avance, la comparativa, etcétera, y hacer informes de evolución. Pero es que además, si resulta que yo en ese proyecto tengo un modelo BIM, resulta que la máquina me permite comparar el modelo BIM de proyecto con la nube de puntos que ha generado y decirme qué elemento se ha construido y si se ha construido, con qué tolerancia con respecto a proyectos se ha construido.
Es decir, y esto nos permite ya como aquel que dice que la máquina directamente detecta los elementos, directamente me emite el informe ya casi para la certificación, actualizando ya toda la información. Esto sería lo más pro, pero es que resulta que yo también, bajo nuevas tecnologías y en una slide posterior lo vais a ver, yo podría, sin saber programar, prepararme una aplicación para mí ad hoc, con muy pocos clics, donde yo voy a ir con mi móvil, o me voy a grabar, o bien voy a hacer fotos, y una vez tenga la grabación hecha o las fotos realizadas, lo voy a poner en un repositorio documental o en la misma aplicación que yo voy a diseñar y automáticamente la IA me ayuda a reconocer visualmente la foto o transcribir el contenido del audio o del vídeo y a partir de aquí decir qué problemas se han detectado, las posibles soluciones a esos problemas y luego yo en mi aplicación puedo ir, supervisar lo que me dice la máquina, si hace falta retoco algo, faltaría más y luego a partir de ahí, con un solo clic, dar el envío del informe correspondiente. Y todo sin saber programar, con poco conocimiento, me puedo construir una herramienta personalizada. Continuamos. El tema de la prevención. Aquí, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Es una problemática, los accidentes laborales todavía, lamentablemente. Pues aquí hay diferentes tecnologías ya que nos permiten resolver esta problemática. Desde tecnologías en la que nosotros, por ejemplo, le proporcionamos un planning de la obra, las diferentes tareas, y la máquina ya con los modelos entrenados nos dice los riesgos que hay que controlar, los puntos de control, etcétera, ¿no? Permitiendo ser más eficientes y en vez de tener estudios o planes de seguridad y salud que son son una hoja de 200 PDFs que no se los lee nadie, aquí reducirlo a 10 de forma más dirigida y a lo mejor ahí podríamos ser más eficientes. Esto por un lado. Pero es que después también yo me puedo utilizar esa información que me da y me preparo mi aplicación para el seguimiento de obra, ¿no? Y automáticamente hacer las fotos cuando algo no esté llegando a las EPIs, cuando algo no está balizado, utilizar todo este poder de gestión de información en temas de materia de prevención o incluso ya algo que yo soñaba ahora 15 años cuando era jefe de obra, ¿no? Decir, oye, tienes una obra, tienes una aplicación que encima tiene antenas en medio de la obra y que la gente tiene una pegatina en el casco. En ese momento detecta dónde está la gente, detecta si la gente está al lado de los tajos peligrosos, incluso si ha habido, como tiene un sensor que es acelerómetro, si ha habido algún accidente, automáticamente llama a la ambulancia, porque ha visto que ahí ha pasado algo, ¿no? Todo esto nos ayuda a focalizarnos, separar el grano de la paja y centrarnos en lo importante, ¿no? Y todo esto es muy potente. Además, por ejemplo, ¿no? El hecho, esta misma aplicación, ¿no? Muchas veces cuando tienes una visita de obra, es como si la gente ya hubiera fichado. Es decir, sabes la gente que tienes en la obra y evidentemente al saber la gente de las obras te permite tener la alineación con la documentación. Si tienes ya toda la documentación en tema de EPIs, si tienes la documentación en tema de formación, etcétera, revisiones médicas, es decir, ya tienes un seguimiento que no saber constantemente pasando listas, sino si lo tengo, esto es nuevo, no me han avisado, etcétera, ¿no? Aquí ya vamos a tiro hecho, ¿no? Y esto pues siempre es muy beneficioso en materia de prevención. Y otro de los grandes olvidados, pero no menos importante, ¿no? Y por eso digo el eslogan muy conocido que el más vale prevenir que curar. Y es que, en definitiva, en el sector de la construcción, ¿no? Al final, cuando hemos hecho un proyecto, lo hemos construido, ese proyecto es por algo, ¿no? Se tiene que explotar ese edificio, esas viviendas, esa carretera, ¿no? Y explotar implica que hay que gastar dinero para procurar que ese activo que hemos diseñado y construido, pues se esté utilizando para lo que se ha diseñado, ¿no? Y nos encontramos que a día de hoy, si nosotros empezamos a utilizar información estructurada y estandarizada en materia de un inventario digital, que puede ser facilitado por un modelo BIM o un modelo GIS, empezamos a tener una base de datos de este inventario. Y utilizando el poder de la inteligencia artificial, nosotros somos conscientes de lo que tenemos, podemos hacer modelos predictivos. ¿Para qué? Para fomentar lo que nosotros llamamos la eficiencia en el mantenimiento preventivo. Si nosotros convertimos todo el mantenimiento correctivo que a día de hoy en España,
pues somos, bueno, digamos, con otra cultura, no somos como los anglosajones, donde el mantenimiento lo tienen muy en la cabeza, donde antes de hacer una construcción se preguntan si lo podrán mantener o no. Nosotros todavía tenemos que llegar a esta forma de entender de que, oye, cuando construyo algo es porque lo tengo que mantener, porque si no, no vale la pena construir, ¿no? Pues aquí nosotros en España la gran mayoría de actividades de mantenimiento son correctivas, es decir, oye, Paco, cámbiame esto que se ha roto. Y cuando lo cambiamos, resulta que en función del elemento, pues resulta que la gente se muere de calor, se muere de frío, la gente no puede entrar, teníamos previsión de hacer esto, no lo podemos hacer, es decir, que al final el activo no se está utilizando como se tiene que utilizar. Si nosotros, en vez de pecar tanto de correctivo, utilizamos más el tema del preventivo y predictivo, resulta que ese activo al final nos costará menos mantener y vamos incluso a garantizar de que esté disponible para lo que tiene que estar disponible. Y aquí, pues el hecho de registrar información, el hecho de empezar a construir bases de datos, pues de forma muy fácil podemos generar modelos predictivos que utilizan esos datos para decir, oye, pues mira, la previsión de planificación para el mantenimiento preventivo de tu activo es esta, teniendo en cuenta el histórico, teniendo en cuenta que eso se tiene que cambiar, se tiene que revisar y además los datos que voy generando se retroalimentan para constantemente cambiar las capacidades predictivas porque se va alimentando a tiempo real, ¿no? Y esto tenemos un potencial increíble de aprovecharlo y de utilizarlo. ¿Para qué? Para que seamos más sostenibles, para que nos ahorremos dinero en nuestro día a día en el momento de realizar pues, las explotaciones de los activos que hemos construido. Pero sobre todo, ya más allá de a qué te dedicas en tu parte del ciclo de vida, la inteligencia artificial nos puede resolver el problema de las problemáticas de gestión. Y sí, para mí es una gestión en mayúsculas. ¿En qué y de qué forma? Pues ¿cuántos de vosotros que estáis aquí, cuántas horas pasamos al día mirando mails? Un montón, o teniendo que redactar. Pues la inteligencia artificial es capaz de ayudarnos a redactar mails, ¿cómo no? Y eso sí, lo tenemos que saber hacer bien, tenemos que aprenderlo. Es decir, tenemos que aprender a utilizar un ChatGPT, un Cloud de Anthropic, un Gemini, lo que sea, entrenarla con nuestra forma de escribir. Y cuando digo entrenar es decir, oye, mira, aquí tienes un histórico de mails, mira cómo escribo yo, este soy yo, pues yo te voy a pedir que me escribas un mail a esta persona que me está pidiendo esto utilizando mi forma de escribir. No quiero que seas igual que el otro, ¿no? Hay que utilizarlo bien. Pero me puede ayudar a redactar mails y también a redactar apartados de memoria, a analizar o redactar pliegos, personalizándolo. Pero es que también en el momento de que me entran los mails, nosotros, por ejemplo, hemos implementado varios sistemas que, oye, pues yo mismo tengo un sistema que me hace un resumen de los mails recibidos las 24 horas anteriores y me los compra y me dice, oye, mira, tienes que hacer esto, lo otro y esto es la paja. Y yo a lo mejor no soy tan cautivo del mail, me lo reviso una vez al día y listo, ¿no? O incluso para acceder ¿no? En este caso que hacemos proyectos, resulta que nuestra directora de proyectos, claro, está en copia a todos los mails, recibe un montón de mails al día y muchas veces la fuente principal de información de las empresas suele ser lo que recibe del correo electrónico. Pues imagínate tú que estos correos electrónicos se almacenan en un sitio correcto, oportuno y ahí tenemos una base de conocimiento y luego mediante un chatbot te hacemos las preguntas, oye, ¿ese proyecto cómo está? Hazme el resumen del estado global de los proyectos, ¿no? Y cada una vez a la semana él le manda un resumen por defecto de cómo están los diferentes proyectos y en qué se encuentran a partir de la información que hemos recibido de los emails, ¿no? O incluso luego tener ese chatbot habilitado para que le pueda hacer una pregunta, oye, ¿este proyecto en qué estado se encuentra? Y le da la respuesta, ¿no? Y aquí esto tiene un valor invaluable en el momento de que nos permite ser más eficientes, separar el grano de la paja e ir al grano. ¿En qué más? Pues, bueno, aquí este es el ejemplo de la gestión de la bandeja del correo electrónico, lo había explicado en la slide anterior. Otro de los casos, ¿no? ¿Cuánta información nosotros recibimos a partir de PDF? Un montón de información, ¿no? Pues oye, pues a día de hoy, utilizando ChatGPT o Notebook LM, yo le facilito pues estos PDFs y digo, oye, mira, ¿me puedes hacer un resumen? ¿Me puedes decir esto? ¿Le puedo hacer preguntas? Y te lo da, ¿no? Y encima te lo da con garantías. Y esto, pues en el último año, pues se ha mejorado un montón. Inicialmente, cuando empezamos a interactuar con los PDFs, jolín, a veces te alucinabas, ¿no? Y muchas veces decías, oye, si no sabes algo, no te lo inventes, por favor. Pero ahora, pues cada vez se inventa menos, cada vez encuentra mejor la información, cada vez te la sintetiza mejor y esto a ti te permite, pues,
centrarte en lo importante, en lo que tú necesitas, ¿no? Y esto, pues ahí puede hacer comparativos, etcétera. Es decir, al final tú puedes interactuar. Por ejemplo, mira, quiero hacer un comparativo. Te voy a pasar 3 ofertas en PDF. Oye, móntame el comparativo, dámelo en forma de tabla y luego, pues mira, hago control C, control V, lo pego en mi Excel, ¿no? Y encima te dice ya cuál sería el adjudicado, ¿vale? También para hacer propuestas de planificación, diagramas, correcciones, propuestas de ideas. Yo a lo mejor tengo que hacer un proyecto tipo, tengo que afrontar un tema de consultoría. Yo tengo mis ideas, le pregunto qué te parece, a lo mejor me puede ayudar, me aporta. Ah, que es una máquina, que es estadística. Sí, sí, fantástico, pero a mí me está desencallando. No lo sé, ¿no? A mí me funciona. A partir de aquí, pues, ¿qué podemos hacer, no? Luego, otro de los casos muy habituales, ¿no? De los que estamos aquí presentes, casi todos utilizamos el Excel. Y es un aliado fundamental, ¿no? Y lo utilizamos para hacer presupuestos, para comparar nuestras previsiones, en un sinfín. Es un poquito de las herramientas más habituales. Y muchas veces, pues al Excel, porque no sabemos programar o porque no sabemos, bueno, pues no tenemos tiempo, o a lo mejor nos da paliza o da igual, pues no le sacamos el provecho, el potencial que tiene Excel. Pues resulta que con estas nuevas herramientas yo le puedo pedir a un ChatGPT que me haga una macro de Excel que ejecute esto. Yo la primera vez que lo probé me quedé alucinado, se me pusieron los pelos de punta. Me mandaron un archivo de Excel con 130 hojas ahí metidas y claro, tenía que organizar todos esos datos para luego alimentar un modelo BIM, de un tema de inventario. Claro, yo antes, en la época antes, oye, pues sí, lo podría resolver con una macro, pero yo no sé programar o sé poco y me da palo. ¿Qué tenía que pedirle al informático que me lo hiciera? Digo, no, pues es que me va a costar un dineral. Pues oye, mira, ¿sabes qué? Pues mira, aquí tengo un día y medio de faena haciendo clac, clac, clac con el ratón, cocinándome los datos del Excel para poderlo hacer. Pues claro, resulta que cogí y le dije, voy a probar la máquina, a ver qué tal funciona. Oye, ¿me puedes hacer una macro de Excel que me haga esto en una primera parte, luego otra macro que me haga esta operación en la segunda parte? Lo hice y en 35 minutos resolví todo, digamos, cociné todos esos datos y me hubiera costado más de un día y medio. Es que solo con eso ya he pagado todas las licencias de GPT en un año. Eso es el primero, y luego ya a partir de ahí ves que tiene un potencial brutal y le empiezas a pedir, ¿no? Y creo que esto es fundamental que lo entendamos si nosotros estamos utilizando el Excel, que no tenemos ya un tope. Si al final es, oye, detecto el problema, voy a probarlo con la máquina, que me dé el código y venga, y avanzo, y avanzo. Y es increíble. ¿Qué más? Por el hecho de generar imágenes, generar presentaciones de más calidad, etcétera, ¿no? Yo puedo utilizar todo esto para acompañar, para potenciar mi potencial de comunicación, ¿no? Y esto es también algo increíble que tenemos que aprender a utilizar, ¿no? Y ahora voy a volver a lo que hablaba antes, ¿no? Del tema de esa aplicación de obra que yo me puedo hacer sin saber programar, donde hago una foto, donde hago un vídeo y me lo hace. Pues muy bien. Ahora aquí ponemos otra pieza encima del puzzle, ¿no? Que es el hecho de lo que se habla del no-code. Digamos que a día de hoy empezamos a tener unas herramientas que pueden ser Notion, Airtable, NoCoDB, APIFlowy, que son herramientas que ponen en el paraguas de lo que le llamamos no-code. Es decir, no-code, ¿qué quiere decir? Que yo puedo construir herramientas personalizadas sin saber programar y sin picar ni una línea de código. Y encima, estas herramientas que yo me monto, puedo meter en el puzzle engranajes de inteligencia artificial. Claro, ¿y esto qué supone? Yo creo que supone esto un cambio radical. Supone lo siguiente, que nadie mejor que nosotros conoce nuestros problemas de nuestro día a día. Y claro, como los conocemos, si ahora mismo me empiezan a poner un mecano, un engranaje de posibilidades que sin tener que ser informático, si lo comparo con antes, ahora puedo agilizarlo, puedo construirme una herramienta que dé respuesta a este problema, pues estoy en un nuevo escenario. Y aquí desde automatismos, que cuando te llega un correo electrónico genera acciones, que te rellene hojas de cálculo, que
de respuestas, montarte chatbots, ¿no? Es decir, bases de conocimiento o crearte una aplicación, un portal de obra, ¿no? Si eres jefe de obra o si eres director de obra o si eres coordinador de seguridad y salud. Es decir, oye, me puedo crear mi aplicación, voy a visita de obra, tengo un listado de obras, cada obra tiene unas actas, unas incidencias, unos proveedores o unos responsables. Pues yo voy allí, hago la foto, la máquina me describe lo que veo o me transcribe, me lo sintetiza, me lo resume, luego yo lo valido y le doy a un clic y automáticamente lo envío, ¿no? Ni más ni menos. Y esto tiene un potencial increíble. Muchas veces voy a definir muy bien el problema y con estos mecanismos, estas potencialidades, puedo mirar de resolverlo, ¿no? Porque nadie mejor que tú conoce tu día a día, conoce tus problemas. Y ahora mismo esta capacidad del no-code sumado con la inteligencia artificial te empodera y te permite hacer cosas que tan solo hará un año eran impensables, ¿no? Y lo repito, no podemos mirar a otro lado, porque los otros sitios ya lo están haciendo. Esto nosotros lo tenemos que abordar desde ya, no perder ni un instante ni un segundo y empezar a utilizarlo. Y además también tenemos que entender lo siguiente, ¿no? A día de hoy todo está avanzando muchísimo y que ya ha empezado a fraguarse un cambio en el sector de la construcción. Es decir, tenemos el Plan BIM España, otras comunidades autónomas ya hace tiempo que apuestan por ello. Hablábamos de que BIM era un vector de digitalización en el sector de la construcción que nos permite empezar a trabajar con información, nos permite empezar a pensar que cuando trabajamos en un ordenador no solo para imprimir, sino para disponer de información compartida con otros agentes, para tomar las mejores decisiones posibles, lo antes posible, ¿no? Ser más sostenibles, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos dinero, etcétera. Pues resulta que ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, este efecto tractor, este efecto digitalizador de la utilización del BIM se empodera. Es decir, ahora más que nunca, si queremos aprovechar realmente este potencial, tenemos que tener bases de datos estructuradas, tenemos que empezar a generar modelos BIM y tenemos que empezar a utilizar toda esta fantástica información que a día de hoy tenemos encima de la mesa para ser mejores, aprovechar nuestro día a día. Además, otra cosa, que esto, pues a mí como profesor me ha pasado, ¿no? Alumnos que me dicen, oye, Agustí, resulta que, claro, es que el resultado de ChatGPT no es del todo perfecto. Vale, bueno, entonces, no, a ver, ¿qué trabajador que te lo hace todo perfecto? Nunca. ¿Vas a desperdiciarlo todo porque resulta que no ha tratado todo bien? ¿O vas a decir, mira, de lo que ha hecho, voy a comprarle el 80%? Y si comprando con el 80% te resulta que eres más eficiente, sí, pues entonces no pasa nada. Porque, ojo, esto es una herramienta, esto es un habilitador. Esto me permite mejorar mi día a día. Que no hacen todo bien, no pasa nada, pero es que yo soy el responsable. El humano es el responsable. El humano que hay detrás es el responsable de, 1, entender el potencial. 2, saberle pedirle bien la faena. 3, cuando da la respuesta, revisarlo. Yo veo un montón de gente que escribe, oye, tío, pero no hagas control C, control V. Oye, cambia este párrafo, que hueles a kilómetros de jepetazo aquí. Oye, tío, la próxima vez escribe mejor. Decir, ojo, tenemos que supervisarlo porque es una herramienta y como herramienta, como tecnología, siempre hay un humano. Antes, durante y después, porque nosotros somos los responsables. Ahora que en la Unión Europea ha salido la ley de la inteligencia artificial del Parlamento Europeo, ese reglamento, ¿no? Empezaban a realizar las discusiones. No, es que cuando utilizas el ChatGPT, resulta que tienes que decir que lo ha hecho él. Digo, mira, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Que resulta que cuando en las cuevas de Altamira, el pincel que utilizaban o más que el pincel, los pelos que utilizaban para pintar o los bastoncitos, ¿aquello no era una herramienta? Claro que era una herramienta. Cuando Frank Zappa hacía las fotos de la Segunda Guerra Mundial, la Leica esa, ¿no era una herramienta? Claro que era una herramienta. Cuando Antonio López nos hace un cuadro, no utiliza un pincel y colores, aquello es una herramienta. Resulta que, claro, no, como tú humano le has pedido una máquina, luego de un cajón negro y te lo has sacado, aquello no es una herramienta, aquello es diferente. No, perdona, hay un humano detrás que en vez de darle al pincel, le da al teclado y le dice, oye, quiero esto, lo otro.
Y luego ese humano, una vez lo da, pues es responsable de publicarlo o no publicarlo, ¿no? Aquí al final es una herramienta, ¿no? Y que luego resulta que esto puede entrar en debate, ¿no? Resulta que, claro, que cuando hace una IA, no, el autor es la IA y no es el autor. No, perdona, en el sector de la construcción tenemos una cosa que es responsabilidad civil y penal. Oye, cuando yo vaya a hacer un proyecto y lo presente al ayuntamiento, resulta que le voy a decir que es la IA el responsable. No, me lo hacen a mí, que soy arquitecto, que soy colegiado, que soy tal otro. Y oye, si necesito el seguro de responsabilidad civil, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que entender que todavía esto es una herramienta, es un habilitador y bueno, a ver qué nos depara el futuro, evidentemente, y cada vez pues están mejorando muchísimo, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que no podemos mirar al otro lado, creo que tenemos que empoderarnos, creo que tenemos que ser conscientes de que ahora mismo tenemos algo que era impensable, que era ciencia ficción a solo un par de clics de distancia y que le tenemos que sacar todo el potencial porque tiene muchísimo para que mejore nuestro día a día, para que nos empodere y sobre todo, yo lo que digo, no tengamos miedo. La inteligencia artificial no nos quitará el trabajo, nos va a ayudar. Ojo, sí que nos quitará el trabajo la gente que la sepa utilizar, porque nosotros nos quedaremos encorsetados. Así que nada, os animo a que tiréis para adelante, a utilizar estas herramientas y que mejoremos día a día entre todos. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Agustín. Muchas gracias a ti por la charla tan increíble que has dado, que la verdad es bastante completa. Comentar simplemente desde el punto de vista que tengo yo a nivel personal, ¿no? Como técnico de la red CIDE que comentamos al inicio del webinar, bueno, pues intentamos asesorar y acompañar en todo lo que podemos a las empresas, ¿no? Y concretamente en el sector de la construcción, pues bueno, la gran mayoría, como todos sabemos, ¿no? Son pequeñas empresas o micros y al final tienen muchas dudas o consideran que tienen pocos recursos, ¿no? En distintas variantes y bueno, al final también pues predomina esa cultura, ¿no? Esa resistencia también un poco y ese miedo también, a veces también incluso hasta miedo, ¿no? De qué es esto y hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero bueno, la charla de hoy muy interesante, bajo mi punto de vista muy clarividente y cierto, la idea era simplemente pues eso, animar un poquito a todos a que den ese saltito, ¿no? Y muchos lo están intentando. Esto del ChatGPT, Copilot y todas estas herramientas así, digamos, de fácil acceso y gratuitas, ¿no? Por lo menos en sus versiones, digamos, para todos los públicos. Pues bueno, muchas empresas, muchos empresarios y empresarias se están iniciando poquito a poco y además están como dándole vueltas a la cabeza y viendo mediante esos pequeños pasitos que van dando con el ChatGPT van diciendo, ostras, que esto tiene mucho potencial, ¿no? Todo lo que has dicho hoy. Entonces, bien, vamos a, si te parece, y si les parece, a contestar un par de preguntitas. Tenemos unas cuantitas en el chat y también tengo unas cuantas por aquí por el correo. Empezamos por las del chat, que las tengo aquí más a mano. Nos dicen por aquí, ¿cómo podría plantearle a ChatGPT a través de un proyecto básico y un cuestionario medioambiental el poder generar un documento de unas 20 páginas que recoja un análisis detallado de la resiliencia del proyecto frente al cambio climático? Ostras. Bueno, claro, aquí empezamos con el siguiente. Voy a empezar. Mira, normalmente vamos a hacer una cosa, ¿no? Tanto si utilizas ChatGPT, que para mí no es la mejor redactando, hay otras mejores, en este caso Claude de Anthropic, que es más capaz de entender tu forma de escribir. Ya te digo que de entrada, normalmente, tanto en ChatGPT como en Anthropic, en una petición no vas a obtener un documento de 20 páginas. Como máximo vas a obtener 10. Entonces, aquí aplica la máxima de Julio César, divide y vencerás. ¿Vale? Es decir, aquí te va a sacar un documento con 2 o más interacciones. Teniendo en cuenta esto, tiramos un poco para arriba. Claro, tú aquí cuando hablas con la máquina, en este caso, claro, si tú quieres sacar un resultado exitoso, ya te digo yo que necesitas utilizar o bien los potenciales del MyGPT o bien los proyectos de Claude de Anthropic. ¿Por qué? Porque es la forma que tú le dices cómo quieres que se escriba bien los informes y guardas documentación previa. Me explico.
Pero esto tiene un inconveniente. ¿Cuál es? Que necesitas acceder a la versión de pago. Claro, ellos no son tontos, evidentemente. Igual que tú, ellos necesitan, pues no trabajan de gratis, tú tampoco. Pues los de GPT tampoco trabajan de gratis, ¿no? Y luego tú lo tomas o lo dejas. O los de Anthropic. Más allá de eso, claro, ¿qué es lo que haría yo? ¿Cómo lo afrontaría? Muy bien, tendrías que coger ejemplos tuyos redactados de tu puño y letra, que se vea tu forma de escribir, y cuando creas ese proyecto o ese MyGPT en la máquina, decirle, oye, yo te voy a pasar unos documentos donde ahí te voy a exponer la forma y mi tono de escritura. Quiero que en este proyecto utilices esa forma de escribir que tengo yo para ir redactando los diferentes apartados. Luego, ¿qué pasa? Él no te lo hará de golpe. Tú le tienes que decir, oye, mira, te paso, este es el índice tipo del documento y en estos puntos me tienes que atacar estos puntos. Es decir, no es, mira, en una frase solita, ala, genérame el documento y yo me la rasco. No, no. Oye, aquí hay un proceso, que pille tu forma de escribir, que pille tal otro. Yo muchas veces, yo no redacto directamente en la máquina, yo me abro un documento de TXT, ahí le escribo lo que quiero, por puntos, entre corchetes, con matices, etcétera, ¿no? E incluso luego pues puedo escribir memorias porque tengo memorias de ejemplo. Y le digo, fíjate que hay una variación importante. Mira cómo yo le estructuro la forma de pedirle la información y luego evidentemente lo reviso. Pero esto sería la forma, escoger la mejor herramienta, utilizar información tuya, que es tu forma de escribir, y luego pedirle bien las cosas que tú quieres que te diga. Pero a cuanto más definido lo tengas, cuanto más hayas definido lo que quieres, mejor te lo va a sacar. Ni más ni menos. Espero que con esto más o menos te podía decir un poquito las claves. Genial, vamos con otra, que está también aquí en el chat. Tenemos ¿qué IA es mejor para cada tipo de tarea? Es decir, por ejemplo, análisis de pliegos o planos, ¿es mejor usar ChatGPT, Copilot, Gemini o DeepSeek, Google? Existen varias y quizás algunas son mejor que otras en ciertas tareas. Bueno, en este tema de gestión yo te diría, mira, para analizar, claro, tú dices un pliego, pero aquí hay dos cosas. Primero es interpretar la información. Esto es un engranaje. Y luego otro engranaje es, oye, yo quiero escribir algo en base a ese pliego. Ahora mismo, la mejor herramienta para poder comprender información que está en un PDF y es gratuita es Notebook LM de Google. Tú a esa herramienta le cargas vídeos, le cargas PDFs, le cargas documentos de Google y le haces una petición. ¿Me puedes decir de este documento qué se indica respecto a este punto, a este punto, a este punto y a este punto? Y la máquina accede a la información, te lo resume sin alucinaciones. E incluso en el resultado te va dando numeritos para que puedas hacer un clic y te lleva al origen del documento. Claro, tú aquí has sintetizado la información de base. Una vez tú sintetizas la información de base, utilizas otras herramientas como GPT o como Claude de Anthropic para redactar. Y ojo, teniendo en cuenta la misma base que he comentado anteriormente al compañero. Oye, facilítale documentos tuyos, facilítale tu forma de escribir y luego le vas pidiendo en base a lo otro. Es decir, son dos engranajes diferentes. Es que muchas veces tendemos a pensar que lo voy a hacer todo en GPT. Claro, GPT para mí, en la forma de escribir, tiene todavía, no me gustan más otras. Pero también es verdad que GPT, con la capacidad que tiene de su API abierta y cuando tú quieres, digamos, acceder a algo más, tiene mejores capacidades que las otras. Pero claro, esto ya lo veo más en temas de programación, en temas no de abrir la web y empezar a interactuar como persona, ¿no? Que estamos acostumbrados a chatear por ahí. Si no lo veo, GPT es mejor cuando yo utilizo su API o cuando yo me interconecto con otras aplicaciones. Pero ahí ya, digamos, es un coto más restrictivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo utilizan habitualmente los programadores. Es decir, yo me puedo crear un chatbot de mi empresa, por ejemplo, y yo lo que hago es me conecto a ChatGPT por debajo con un engranaje. Claro, ahí accede a más documentos y me da mejores respuestas porque tiene más capacidad de acceder a la información. En cambio, cuando yo utilizo ChatGPT directamente a la web como usuario o utilizo Claude de Anthropic como usuario, tiene un límite de información base a utilizar, ¿no? Entonces,
aquí voy ponderando la mejor de cada una. Ni más ni menos. Genial. Vamos con otra que tengo por aquí, también en el chat. Nos dice, buenas, muy interesante la presentación. Tengo una duda con respecto a la privacidad de los datos. En muchos proyectos manejamos información que suele ser sensible y confidencial, planos, costes, datos de proveedores, de otros. Y uno de los principales miedos a la hora de aplicar la inteligencia artificial es la capacidad de estas herramientas para garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Vamos a ver, vamos a empezar por desgranar las cosas. Todo lo que está en la nube, nada es seguro 100%. Aquí para empezar. Claro, sí que tú, por ejemplo, el ChatGPT le puedes decir, oye, no utilices mis datos para entrenarte. Pero también te digo de que cuando utilizas herramientas web de inteligencia artificial se va a una nube. Y ahí, hijo, puede pasar de todo. Ahí lo dejo. Claro, cuando tú dices esto, tienes un plan B. Tienes un plan B. ¿Cuál es el plan B? Yo me puedo, o sea, si yo tengo músculo, tengo mis servidores, tengo mi red, mi oficina, yo puedo utilizar modelos open source como el Llama de Meta o, ojo, el DeepSeek, que te lo puedes implementar en tu equipo. Ahora bien, prepara la cartera porque necesitarás unos ordenadores y unas gráficas del copón bendito. No hay más. Entonces, a partir de ahí, si una empresa maneja información extremadamente sensible, supongo que le pagarán por ello a esa empresa. Y esa empresa tendrá que decidir si, oye, ¿sabes qué? Me voy a montar una granja mía, me voy a montar ahí mis gráficas, mis ordenadores y voy a utilizar la IA. No queda otra. No queda otra. A partir de aquí uno tiene que verlo, es decir, qué es calificar de información sensible, qué puedes compartir, qué no puedes compartir, qué no sé qué. La otra cosa, bueno, es lo que te dicen ahora. Muchos responsables de IT dicen, mira, pues ahora mismo con muchas empresas que utilizan el ecosistema de Microsoft, lo que tienen Azure, entorno seguro, ahí tiran con GPTs, puedes tirar con modelos de OpenAI, no hablamos así, que hay modelos de OpenAI, pues quiere decir el GPT-3, el 4, todo esto, y lo puedes utilizar desde ahí. Y en un entorno, digamos, empresarial seguro. De la misma forma con Google. O sea, si tu proveedor de servicios, en vez de ser Microsoft, es Google, pues tú puedes utilizar Google Cloud con Vertex y estarás en la misma tesitura. Ahora sí, ojo, estará en la nube. O sea, de la misma forma, esos datos que tú dices que tengo confidenciales, la pregunta es, ¿los tienes guardados en un entorno de nube o los tienes guardados en un entorno de escritorio, ¿no? Pasa lo mismo. No hay nada seguro 100%, pero es la realidad. Totalmente, sí. Es así, es así. La nube, bueno, soluciona muchos problemas, pero es verdad que es un espectro que está ahí y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Que al final esos datos pues pueden estar en casi cualquier parte. Bien, tengo aquí algunas más que tengo por el correo. Nos dicen hasta qué punto el BIM Manager debería ser un experto en el uso de la inteligencia artificial o, en su caso, plantear si los equipos BIM deberían de contener dicha figura. Bueno, yo creo es que, mira, dentro de poco todo va a converger. No. ¿En qué sentido? Vamos a ver. ¿Un BIM Manager experto en inteligencia artificial? Bueno, es que por definición, una buena definición de un BIM Manager es a alguien que le va la juerga, es a alguien que le gustan las nuevas tecnologías, es a alguien que se responsabiliza de implementar flujos de trabajo, utilizando herramientas digitales, fomentando la colaboración, el dinamismo, mejorando la eficiencia. Este BIM Manager ahora mismo tiene más engranajes que hace 2 años. Va a converger. Claro, si es una empresa pequeña, pues el BIM Manager resulta que hace de BIM Manager, hace de experto de IA, hace de modelador y lo que convenga. Y si es una gran empresa, pues habrá el super mega BIM Manager que tendrá más medallas que esos generales de Corea del Norte y luego estará el responsable de IA dentro del departamento de tal otro. Al final convergerá de la misma forma que no tengo ninguna duda que dentro de X años, no me hagas decir cuántos, nadie se preguntará si alguien del sector de la construcción no tiene algo de BIM. Ahora nadie se pregunta si alguien del sector de la construcción sabe abrir un CAD o sabe abrir un Excel. Sí, ojo, totalmente. Que alguno hay, cuidado, pero nadie se lo plantea, ¿no?
Es que creo que estaremos en la tesitura de que cuando ya arranquemos el ordenador con las nuevas versiones de Windows 12, vete a saber, es que ya estará la máquina ahí. Y voy a preguntarle, ¿no? Y de la misma forma que le pregunto a la Alexa, oye, Alexa, ponme la radio, oye, Alexa, tal. Es algo que irá convergiendo, ¿no? De la misma forma, ¿no? Si, imagínate, con la pregunta que me has hecho de BIM Manager. Claro, yo te he enseñado aquí, he expuesto diferentes complementos, add-ins en Revit, que me permiten generar documentación de forma más ágil, que me permiten etiquetar, que me permiten modelar en 3D. Claro, si el BIM Manager esto no está al día, no está al loro, no tiene los conocimientos, pues resulta que este BIM Manager se quedará estancado y no hará bien su trabajo. Se tiene que espabilar, pero es que además vivimos en una época, a día de hoy, ¿no?, donde todo está avanzando a una velocidad exponencial y vertiginosa. Donde, queramos o no, nos tenemos que acostumbrar a guardar ciertas horas de nuestro tiempo para estar al día en lo que a ti te interese. No queda otra. Es que estamos viviendo una revolución tecnológica y tenemos que tener en la cabeza de actualización constante y lidiar con ello. Es que no queda otra. Llámale BIM, llámale IA, llámale lo que le vayan a llamar las nuevas tecnologías. Esto de, mira, se ha acabado. El hecho de, mira, yo he acabado la carrera, tengo el título y a vivir, se ha acabado. Y es que ya se ha acabado. No, estamos en otra época, en una nueva era, donde la tecnología va creciendo, nosotros vamos creciendo a su vez. No queda otra. Y tenemos que entenderlo. Y también es verdad que pasa una cosa, que esto, en una charla que estuve la semana pasada en Valencia, salió el debate de la formación de tal otro. Y sí, es verdad que las pequeñas y medianas empresas, que ojo, es lo habitual en nuestro sector, hay que entender una cosa, que no se pueden permitir el hecho de que la gente en su horario laboral se forme en eso. No se lo pueden permitir porque es que es un sector que está todo ya trilladísimo, es un sector que no hay beneficios, es un sector que sobrevivimos. Entonces, ¿a costa de qué va esta actualización constante de la formación? Va a cuesta del tiempo personal. Pero es que es una realidad. Es una realidad, es así. O sea, ¿qué hago? ¿Reduzco mis horas de trabajo? No nos podemos permitir las empresas. Pues te tocará sacrificarte algo. Sí que a lo mejor alguna empresa te dirá, mira, pues vamos a hacer 2 horas a la semana de no sé qué. Sí, pero ya está, es que tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? Me gustaría decirte no sé qué, pero es que es la realidad. Es que es así. Y luego tenemos que entender que tenemos que ser un poco la inquietud, la voluntad de hacerlo, porque mira, con los años que llevo de formador, de BIM, ahora de inteligencia artificial, de todo esto, he hecho presencial, telepresencial, vídeo grabado. Mira, te digo una cosa, quien quiere aprender, la forma es lo de menos. Porque tú vas a formaciones presenciales, no, es que la formación si no es presencial no funciona bien y luego la mitad mirando la pantalla aquí, no sé qué, no sé cuánto y no sirve de nada. Cuando lo haces online, resulta que no, es que si a mí no me achuchan y no me dicen, no me meto. No, oye, quien quiera aprender, aprende. Punto. Es un tema de voluntad, de entenderlo y no queda otra. Perdonad que haya sido tan claro, pero supongo que los años ya me han dado esta por lo menos lo que yo he vivido, la experiencia que tengo es la que aquí os quiero transmitir. Totalmente de acuerdo, sí. En el tema de formación solo, bueno, me gustaría poner la puntillita, ¿no? Sí es verdad que muchas empresas preguntan, ¿no? Oye, ¿y algún curso? ¿Me recomiendas alguna acción formativa o algo? Y siempre contesto lo mismo, ¿no? Hay infinidad de cursos, hay infinidad de acciones formativas online, sobre todo. También hay presenciales, pero sobre todo online. Es un mundo muy vasto, muy, muy grande. Y realmente siempre les recomiendo lo mismo, ¿no? Que toqueteen, que pierdan el miedo, que prueben, que testeen, ¿no? Y no queda otra, porque al final, por mucho que te hagas ahora una acción formativa determinada con un coste de euros también determinado, al final esto va tan rápido que mañana te quedas otra vez atrás y vas a estar en un bucle infinito. Entonces, bueno, al final es iniciativa personal y toquetear y tirar para adelante. Bien, Agustín, te lanzo nada, 2 preguntitas más y yo creo que ya más o menos daríamos por zanjado el día de hoy. Tengo una por aquí que, bueno, la de formación la tenía por acá, pero ya la quité. Tengo otra. ¿Qué
¿qué margen de error tienen estas aplicaciones? ¿Cómo se podría garantizar la calidad y la veracidad de los datos generados y obtenidos por medio de lo que le pedimos? Claro, es que es una pregunta extremadamente amplia. Es decir, por ejemplo, yo en una de las claves os he dicho, mira, por ejemplo, el tema de consultar PDFs, os he dicho, oye, mira, no hay nada como Notebook LM, no tiene alucinaciones. O sea, tú los traes el documento y te da las referencias para que tú puedas comprobarlo. Ni más ni menos. También es verdad una cosa. Si nosotros somos ignorantes en algo, que lo somos, ponlo siempre todo en un borrador. Es decir, la IA te puede decir, los tiros van por ahí, pero no te fíes al 100% de ella, ni mucho menos. O sea, te va a dar, a lo mejor te da unas pautas iniciales, pero eso ponlo siempre en crisis. Tú luego investigan algo. Es decir, yo lo que no voy a hacer nunca es decir, oye, lo que me da la IA, como veo, como me han dicho de que acierta en un 95%, ¿sabes qué? Se lo compro, ni lo reviso, control C, control V y lo mando. No. O sea, al final tú le has mandado algo, tú lo tienes que supervisar. Y que a lo mejor te puede abrir puertas, te puede ayudar incluso al aprendizaje. Sí, pero sé muy pragmático. Es decir, yo no te compro nada al 100%. Yo siempre lo reviso, yo siempre tengo un ojo crítico. Porque a lo mejor al 100% no, pero me dará un 50%, pero ese 50% ya es válido, ya me sirve para lo otro, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? Hasta según qué caso, pues se inventa, y ya lo veis, ¿no? Se inventa, bueno, pues lidio con esa invención que tiene. No pasa nada, yo lidio. Y claro, para eso hay que conocerlo, ¿no? Es decir, si quiero que me escriba un documento que lo haya hecho con mi puño y letra, lo que voy a hacer es revisarlo. Porque a mí ya me ha ayudado a ser más eficiente. Pero claro, a ver, el humano es insustituible. Aquí está el tema. El humano, por suerte, es insustituible. Y tenemos que entender en qué papel nosotros estamos aquí, que nos hace ser únicos en nuestro criterio, en nuestra experiencia, en nuestra visión. Y con ese criterio, experiencia, es donde nosotros estamos mandando, acompañando y supervisando a las máquinas. Y claro, cuando tú tienes experiencia en algo, ¿sabes? Oye, aquí te has flipado. Oye, redundante, esto no te lo compro, esto sí, esto no. Claro. Sí, Y sí. si algo desconoces, yo muchas veces lo digo, esto es como un periodista, ¿no? Yo una vez pues me entrevistaron en una cadena, digo, coño, y hostia, pues expliqué una cosa, no sé si lo hice bien o mal, la periodista se entendió el que entendió, lo que vendían al titular y meterlo a la prensa. Digo, coño, yo no dije esto. Claro, y a partir de ahí me hice una comparativa. Imagínate tú los goles que me colan de lo que no sé, cada día me los colan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, lo que dices es bla, 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 pero yo con esto aprendí que todo en el borrador. Todo en el borrador. No pongo la mano en el fuego. Yo, ¿sabes? No en el borrador, porque vete a saber tú. De momento, la única información que tengo es esta. Pero no, eso no va a misa. No, la contrasto, investigo. Y ojo, la IA me puede ayudar en este proceso de contestar y iterar y puede ser más rápido, pero ojo, eres tú el que manda. Sí, sí. Está claro. De hecho, un ejemplo muy sencillo que tengo yo ahora mismo enfrente mía es el propio Teams. Ahora, cuando termine el webinar, transcribe la información de todo lo que se ha dicho en esta horita y media, de todo el diálogo, pero realmente hay que revisarlo y darle una vuelta porque sí es verdad que, bueno, al final lo intenta transcribir todo, ¿no? Pero no le da ese sentido realmente que bueno, que nosotros los seres humanos le damos a la hora de comentar las cosas. Bien, ¿te parece una última, Agustín? Aunque esta es un poco redundante porque creo que lo mencionaste un poquito por encima antes, que es, lo tenía por acá, ¿qué implicaciones reales, legales, tendría el uso de la IA en la empresa? Creo que lo mencionaste un poquito antes por encima y también es muy Continúo amplio. con lo mismo. Entonces, El responsable eres tú, no hay es más. súper amplio. Esto es Totalmente. una herramienta y tú eres el responsable de utilizarla. A ver, cuando te metes una castaña con un coche, ¿de quién es la culpa? ¿Del coche o del conductor? Lo mismo, es que es una herramienta. Totalmente. A ver si hay alguna más en el chat. Creo que no. Por aquí.
Vale, no. No sé si alguien quiere alguna pregunta de los que están todavía aquí como asistentes. Si tiene alguna pregunta, el último momento. Y si no, pues también les animo a mandarlo por correo electrónico, en el que hemos puesto en el chat durante toda esta horita y media. Y bueno, las intentamos también responder en los próximos días sin problema. Sin más, como veo que no hay muchas más preguntas, Agustín, pues bueno, agradecerte de sobremanera la charlita de hoy, la participación y la predisposición que has mostrado en todo momento. Ha sido muy, muy interesante. Sí es verdad que había una pregunta que dejé por ahí en el tintero, que es si se iba a grabar la sesión y se iba a compartir. Sí, la sesión se va a compartir sin ningún tipo de problema, incluso el PowerPoint o el PDF que Agustín pues, nos ha compartido hoy también, podemos pasarlo sin problema, nos ha dado el permiso en estos días. Así que sí, cualquier tipo de información que quieran de la jornada para compartirla o volverla a ver, no hay problema por nuestra parte y lo van a tener en los próximos días. Sí, les agradezco también, a lo largo del día de hoy o mañana, les va a llegar un correo electrónico con una encuesta de satisfacción. Su opinión es súper importante para nosotros para ir mejorando poco a poco también en los siguientes eventos, tanto online como presencial, que vayamos haciendo desde la Fundación Labor de la Construcción de aquí de Las Palmas. Y sin más, pues nada, nuevamente gracias, Agustín, y al resto por asistir y estar presentes en la jornada de hoy y mostrar también tanto interés. Y les repito que seguramente a corto plazo volveremos a hacer más cositas sobre esta temática que trae cola y cada día que pasa, pues al final van cambiando cosas y van saliendo nuevas aplicaciones y bueno, tenemos que estar al día a día, como decía el compañero Agustín, y estar con ella, acompañarla. Muchas gracias. Buen día. Un placer.